Bienvenidos. La gráfica de esta función nos va a servir como guía para calcular el dominio, el rango, los cortes. Sí, los cortes con los ejes, las asíntotas, mirar si crece o decrece. Y en cada uno de los casos decir por qué sí o por qué no existen estos elementos. Es la gráfica. Miramos que cómo se comporta. Empieza acá en 1, aquí en este punto, ahí no está definida, dice indefinida. Se prende el bombillito y vamos a ver hasta dónde llega. Llega hasta -4. Esa es la información que nos da la gráfica. Entonces, resumiendo, el dominio está desde -4 hasta 1. En el punto, en x igual 0 no está definida. Y el rango, pues para calcular el rango simplemente calculamos f de -1 y f de -4, teniendo en cuenta que para este punto -2 tampoco está definido. Hagámoslo matemáticamente. Entonces bautizo n el numerador y d el denominador. Y recuerdo la teoría que dice que el dominio de la función, de esta función racional, es el dominio del numerador intersectado con el dominio del denominador 1 sobre d. Procedamos a calcular el dominio del numerador. El dominio del numerador, la única condición que se ve así es que esta raíz exista, o sea que 1 menos x sea mayor o igual que 0. Si 1 menos x es mayor o igual que 0, paso la x para el otro lado y me queda 1 mayor o igual que x. Y eso me da el intervalo, el dominio del numerador, conjunto de los x que pertenecen a los reales, tales que x está en el intervalo que viene desde menos infinito hasta 1, aquí encerrado. Ahora, la segunda condición es para el dominio del 1 sobre d, o sea, el dominio del denominador. Primero, esto debe ser diferente de 0. ¿Para qué? Porque 1 sobre 0 no es un número real. Y segundo, esta raíz debe existir, o sea, 4 más x debe ser mayor o igual que 0. Miremos la primera. Este denominador debe ser diferente de 0. ¿En qué punto va a ser diferente de 0? Para eso yo igualo a 0 el denominador, me queda raíz de 4 más x menos 2 igual 0. Elevo al cuadrado a ambos lados, pasando primero este 2 para este lado, y me queda 4 más x igual a 4. Paso este 4 para el otro lado y me queda que x es igual a 0. Este es el valor, x igual 0, es el valor que no puede tomar el dominio, hay que excluirlo. Entonces la segunda condición me dice que 4 más x debe ser mayor o igual que 0. Paso el 4 para el otro lado y queda x mayor o igual que 4, así a primera vista se ve que es el intervalo que empieza en -4 y se va hasta el infinito. Ahora yo voy a rejuntar estos dos para dar mi resultado final. Entonces el dominio de 1 sobre d es el intervalo que va desde -4 hasta infinito menos el número 0, escrito de una forma más rigurosa. El conjunto de los x que pertenecen a los reales, tales que x está en el intervalo que empieza en -4 y llega hasta 0 sin incluir el 0, o sea, abierto, unido con el intervalo que empieza en 0 y se va hasta el infinito. Ojo que aquí tampoco incluye el 0. Gráficamente, el verde es el dominio del numerador, llega hasta 1. Y el rojo es el dominio del denominador, o sea que empieza en -4 y se va hasta el infinito. Sabemos que la teoría nos dice que la intersección de los dos es el dominio de f, entonces el dominio de f es el intervalo, lo que está aquí, esto es lo común. Es decir, la parte que está resaltada con amarillo, o sea que el dominio de f es el intervalo que empieza desde -4 hasta 0, porque el 0 no queda incluido. Y aquí abierto, unido con el intervalo que empieza en 0 y se va hasta el 1. O un poquito más riguroso decir que el conjunto de los x que pertenecen a los reales, tales que x está en el intervalo entre -4 y 0, aquí cerrado, aquí abierto, unido con el intervalo entre 0 y 1, aquí abierto y aquí cerrado. Para el rango vamos a utilizar exactamente esta notación o esta notación porque es la manera más sencilla de hacerlo. Entonces tenemos que el rango va a ser igual al conjunto de los y, porque es el y, aquí está una gráfica, que pertenecen a los reales, tales que y está en el intervalo que empieza, aquí podemos ver, en f de 1, aquí cerrado, y en f de 0 abierto. Vuelve a empezar en f de 0 y termina en f de 4 cerrado, aquí abierto.
Entonces aquí lo he escrito. Si alguien quiere calcular cuánto es f de 1, ya simplemente con la calculadora va a encontrar que eso es igual a menos 4,23, que es lo mismo que nos dio en la gráfica. F de menos 4 también va a encontrar que es menos 0,61, que es lo mismo que nos dio en la gráfica. Pero f de 0 sí hay que calcular el límite cuando x tiende a 0 de esto. Y eso se verá más adelante. Por ahora simplemente lo dejamos que vale menos 2. Entonces con el eje Y hago x igual 0 y sustituyo acá, donde está mi fórmula original. Finalmente me da 0 sobre 0, que no es un número real, es una indeterminación, lo cual quiere decir que no corta al eje Y. Con el eje X se hace Y igual 0, entonces aquí se reemplaza 0 igual esto. Esta que está dividiendo pasa a multiplicar 0 multiplicado por eso me da 0. Entonces me queda raíz 0 igual raíz de 1 menos x menos 1 elevado al cuadrado a ambos lados. Me queda 1 igual a 1 menos x, o sea que x es igual a 0, pero 0 no pertenece al dominio, o sea que tampoco corta al eje de x. Miremos las asíntotas. Entonces la teoría me dice que hago el denominador igual a 0 y despejo. Entonces aquí lo estoy haciendo igual a 0 el denominador. Y paso el 2 para el otro lado, elevo al cuadrado y me queda que x es igual a 0. X igual 0, x no pertenece al dominio, o sea que no tiene asíntota vertical. Y para las asíntotas horizontales no hay forma de aplicar la teoría, o sea que tampoco tiene asíntota horizontal. Para la crecencia y decrecencia se aplica esta teoría. Si A es menor que B y f de A es menor que f de B, entonces f crece. Y si es mayor, entonces decrece. Entonces vamos a tomar dos puntos, menos 4 menor que menos 2. Voy a ver si f de menos 4 es mayor o es menor que f de menos 2. Calculo por aparte f de menos 4, eso ya sé que me da menos 0,61. Y calculo f de menos 2, hago todas las operaciones y eso me da menos 1,24. Localizo aquí sobre la recta los dos valores, menos 0,61, aquí está el 0, menos 1, menos 2 y aquí está menos 1,24. Está más a la derecha 0,61, o sea que este 0,61 es mayor que 1,24. Entonces aquí lo que me viene es el signo de mayor, y si el signo es mayor, entonces la función f decrece. Y así termina mi ejercicio. Es un análisis de todo lo que es una función con radicales arriba y abajo.